Mira, amigo, hay historias que uno no busca, pero que llegan a tus oídos y te cambian la forma de ver a una persona para siempre. Hoy quiero hablarte de Enrique Elizalde, ese galán que en los años 70 parecía tenerlo todo: elegancia, talento y una carrera en ascenso. Pero detrás de su imagen impecable hubo un episodio, uno solo, que nunca se contó abiertamente. Una noche que comenzó como una invitación misteriosa y que terminó marcándolo para el resto de su vida. Acompáñame, porque lo que te voy a contar no es un chisme ni una invención, sino un fragmento de historia que sobrevivió entre susurros y que hoy, por fin, quiero compartir contigo. Antes de comenzar, gracias por estar aquí. Aquí celebramos la vida, la nostalgia y las lecciones que dejan los grandes. Dale me gusta si te gusta recordar, y déjate llevar por este relato inolvidable. Enrique Elizalde era el galán por excelencia. Créeme que no exagero. Era alto, elegante, con esa voz profunda que hacía que hasta el diálogo más sencillo sonara como poesía. Las mujeres suspiraban por él, y los productores sabían que su presencia era sinónimo de éxito. Yo lo vi en varias ocasiones, siempre impecable, con esa sonrisa que parecía hecha para las cámaras. Pero también supe, con el paso de los años, que detrás de esa imagen perfecta había un episodio que nunca salió en entrevistas, una historia que él mismo prefería no tocar, como si al hablar de ella pudiera volver a abrir una puerta que había cerrado a la fuerza. Te lo voy a contar tal y como lo escuché de alguien que lo conocía bien, porque estas cosas no se inventan. Fue en la segunda mitad de los años 60, en una de esas reuniones privadas en Coyoacán, cuando Enrique conoció a una mujer que parecía sacada de otro tiempo. La llamaban Tongolele. Y si viviste los años 40 y 50, seguro la recuerdas. Cabello blanco como la sal, movimientos que parecían olas bajo la luz de un escenario, y un magnetismo que atrapaba sin remedio. Para entonces ya no giraba por los grandes teatros internacionales, pero seguía teniendo un carisma que llenaba cualquier sala y una red de amistades, digamos, muy selecta. Entre ellos nació algo casi inmediato, de esas conexiones que no necesitan explicaciones. No eran una pareja que se dejara ver en público, no. Preferían lugares discretos, pequeños hoteles, casas de campo o un camerino después de una función. Enrique, que era un hombre curioso por naturaleza, encontraba en ella una mezcla de misterio, inteligencia y una forma distinta de mirar la vida. Era como si cada encuentro con Tongolele le dejara más preguntas que respuestas, y eso, lejos de incomodarlo, lo mantenía intrigado. Y mira, amigo, aquí es donde la historia empieza a tomar otro color. Una noche de julio de 1968, ella lo invitó a un encuentro especial en Xochimilco. «Será algo espiritual», le dijo, sin dar más detalles. Enrique, movido por esa curiosidad suya, aceptó. Yo me imagino el trayecto, la lancha avanzando lentamente por los canales, el agua reflejando la luna como un espejo quebrado, y el silencio roto solo por el sonido de los remos. Tongolele vestía de negro, con adornos que parecían tener un significado antiguo, y una expresión que no era la de un artista en escena, sino la de alguien que está a punto de revelar un secreto. Al llegar, Enrique se encontró con un lugar preparado con un cuidado casi ceremonial. Había velas formando un camino, telas oscuras que se movían con el viento y figuras talladas que parecían observar en silencio. Entre los presentes, algunos rostros le resultaban familiares del teatro o la televisión, pero esa noche sus gestos eran serios, como si todos estuvieran ahí por algo que no se podía tomar a la ligera. Empezaron unos cánticos en un idioma que él no conocía, repetitivos, envolventes, que hacían que el tiempo pareciera más lento. En un momento, uno de los asistentes presentó un objeto envuelto con suma delicadeza. El silencio fue total. Enrique sintió un escalofrío, no tanto por lo que veía, sino porque comprendió que estaba cruzando un límite invisible. Tongolele se acercó y casi susurrando le dijo: «Si cruzas el umbral, no habrá vuelta atrás». Ahí, amigo, fue cuando algo dentro de él gritó que debía marcharse.
Dio un paso atrás, luego otro, y sin mirar a nadie comenzó a alejarse. El latido de su corazón era tan fuerte que apenas escuchaba el murmullo del agua. Caminó sin rumbo por la orilla del canal, con la sensación de que algo lo seguía a distancia. Pasó horas escondido entre plantas y tierra húmeda, hasta que encontró una pequeña barca y se alejó remando, sin saber a dónde, solo queriendo poner el mayor espacio posible entre él y aquel lugar. Cuando amaneció, Enrique estaba exhausto. Llegó a tierra firme y buscó ayuda, pero no dijo lo que había visto. Desde esa noche, algo en él cambió. Se volvió más reservado. Evitaba ciertos temas. Canceló proyectos importantes sin explicaciones y rehusaba entrevistas que antes aceptaba sin problema. Quienes lo conocían bien notaron que había perdido esa chispa en la mirada, como si siempre estuviera preocupado por algo que no se podía nombrar. Con el tiempo, empezó a hablar de ciertas sensaciones nocturnas que lo inquietaban. Decía que, algunas madrugadas, despertaba con la impresión de que alguien estaba en su habitación, de pie, en silencio. Consultó médicos, pero nunca encontraron una causa física. Fue entonces cuando buscó al padre Francisco Ledesma, a quien le confesó que sentía haber hecho una promesa de la que no podía liberarse. El sacerdote me dijo que Enrique hablaba con un miedo que calaba, como si temiera que las palabras pudieran invocar aquello que quería olvidar. Años después, en 1999, un investigador encontró documentos antiguos sobre reuniones privadas en zonas apartadas de Xochimilco, donde aparecían nombres de figuras influyentes del espectáculo. Poco después, esos documentos desaparecieron y el investigador dejó el caso. Enrique nunca volvió a tocar el tema, ni siquiera cuando su salud empezó a debilitarse. En 2013, poco antes de morir, pidió a su familia que en ningún homenaje se mencionara a aquella mujer y que lo enterraran con una cruz especial que había mandado hacer años atrás. Una enfermera asegura que sus últimas palabras fueron un ruego en voz baja, como si temiera que algo del pasado todavía pudiera alcanzarlo. Y sobre Tongolele, años después, cuando un reportero le preguntó por aquella noche, solo sonrió y dijo: «Él supo, y no todos están listos para seguir». Y mira, amigo, ahí es cuando uno entiende que hay historias que, por mucho que queramos, quizá es mejor dejarlas donde están, porque el misterio también es una forma de verdad. Y mira, amigo, después de contarte todo esto, todavía me pregunto qué habrá pasado realmente aquella noche. Tal vez solo fueron coincidencias. Tal vez la imaginación de Enrique lo llevó a creer más de lo que en verdad ocurrió. O tal vez no. Hay cosas que, aunque las niegues 1000 veces, se te quedan prendidas en la memoria como un perfume que no puedes quitarte de encima. Lo cierto es que él, hasta el último de sus días, nunca volvió a ser el mismo. Y uno, cuando escucha algo así, no puede evitar pensar en esas puertas que se abren y que quizás sea mejor no cruzar. Y así, amigo mío, llegamos al final de esta historia. Gracias por acompañarme en este viaje, por los recuerdos y las sombras de un hombre que, aunque parecía tenerlo todo, guardaba un secreto que lo acompañó hasta el último día. Si tú también recuerdas a Enrique Elizalde, o si esta historia te ha dejado pensando, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer lo que opinas y compartir puntos de vista con esta gran comunidad. No olvides suscribirte para seguir descubriendo juntos esas historias que el tiempo quiso guardar, pero que todavía laten en nuestra memoria. Hasta la próxima, amigo, y que nunca falten las buenas conversaciones.